qué dieta ni qué nada. Hoy vamos a aprender cómo nutrir nuestro cuerpo de manera responsable. Comparte este episodio con otras personas que creen que pueden necesitar esta información. Si nos escuchas por Spotify, dale seguir. Y si nos ves por YouTube, dale por favor suscribirte y me gusta. El experto invitado de este episodio es Mario Carballo, nutricionista, cuenta con más de 25 años de experiencia como profesional de la salud, es máster en alimentación consciente. Desde su proyecto Healthy and Easy, brinda asesoría sobre estilos de vida saludable. Mario, muchas gracias por acompañarnos. Encantado, Natalia. Es un gusto y una posibilidad enorme de poder educar y poder formar nuevas formas de pensar en este mundo que se las trae de la alimentación consciente versus las dietas. Así es. La mayoría de información que nos llega tiene que ver con qué puedo comer, qué tengo que eliminar para lucir bien, para tener cuerpos de lo que socialmente se consideran atractivos. Lamentablemente, la salud queda casi que relegada. Sí, las personas están buscando una remuneración inmediata, un resultado rápido, y así es como se vende y es atractivo. Porque la gente no quiere invertir mucho tiempo en esto, pero quiere ver los resultados que rápidamente vemos en referentes. Ahora, con tanta disponibilidad o acceso a la información, vemos ya no esas revistas, sino pues en un clic vemos muchas figuras que físicamente nos llaman la atención y queremos ser como ellos. Y por supuesto queda relegado la parte de salud, porque no nos damos cuenta que la vida tiene procesos, tiene etapas, donde nosotros tenemos que concientizar en qué momento estamos para poder construir. Palabra importante, ir construyendo. Si somos niños, si somos adolescentes, si somos adultos jóvenes, si somos ya adultos en mediana edad, adultos mayores, todos tienen necesidades que van a ser replicables, pero otras que van a ser muy, muy personalizadas de esa etapa. Y por lo tanto, nosotros nos quedamos pegados en ese momento. Las personas se quedan pegadas en ese momento y creen que deben de hacer la misma forma de alimentación en el momento actual, que no es el mismo en el cual estaban antes. Entonces, hay un modelo físico de apariencia, de aceptación social, que las personas pueden sufrir desde temprana edad, llámese la adolescencia, y que puede marcar el camino y los hábitos. Ojo, también otro concepto importante. Esos hábitos van a desencadenar ese estilo de vida. Y aquí lo que queremos hablar es de estilos de vida saludables, donde la alimentación tenga ese elemento claro y contundente hacia la vida. Justamente, Mario, esa era mi siguiente pregunta. ¿Necesitamos seguir hablando de dieta? Porque inclusive la palabra dieta tiene hasta una connotación de pereza, aburrido y no lo logro. ¿O podemos ya pasar la página y hablar de una alimentación consciente, de cómo cuando yo ingiero mis alimentos lo estoy haciendo por nutrirme? Así es. Vamos a ver, hay un elemento dietoterapéutico que no podemos quitarlo, digamos, del espectro de la alimentación, que es cuando una persona tiene ya un diagnóstico médico o está en un hospital, una clínica y tiene que seguir ciertos protocolos dietoterapéuticos necesarios para poder recuperar o mantener ciertas condiciones en esa enfermedad, en esa patología, en esas circunstancias. Pero cuando nosotros somos personas sanas o algunas, pues sí, condiciones o enfermedades, podemos revertir o mitigar los efectos, es decir, todo lo que nos está afectando desde el punto de vista de nuestra relación con la comida de una manera mucho más consciente e integral. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, por ejemplo, estoy constantemente en un patrón de control de lo que como, puede ser que me salga más malo, ¿verdad? Ese efecto, que me salga más mal y por lo tanto caiga en una trampa que me haga esa presión, que me va a generar estrés, que va a generar otras sustancias en mi cuerpo y que al final no voy a poder manejar y que me va a resultar en un estilo de vida poco o nada saludable. O sea, la experiencia tiene que ser satisfactoria, cuidando las necesidades que un profesional en salud me ha recomendado, pero no tiene que ser un tormento porque si no... Ni nada radical, Natalia, porque, digamos, las personas tienden a hacer cosas radicales, es decir, todo o nada.
Entonces, o me voy a tener una alimentación extremadamente, comillas, saludable, que puede ser típicas ensaladas, con algún tipo de proteína, ¿verdad? Se evita todo lo que la gente considere, que de eso hay que hablar, que te va a ganar peso, que son los carbohidratos, pero hay un mundo de diferencias entre los carbohidratos, lo que llamamos harinas, lo que llamamos cereales, en fin. Y entonces reducimos todo eso de una forma extrema y claro, va a haber un efecto rebote posterior, ¿verdad? Hay toda una serie de nombres establecidos de estas dietas que dan resultados desde el punto de vista de la pérdida de peso, que es lo que la gente anda buscando. Pues sí, está bien. Si nosotros buscamos salud, sin duda va a haber pérdida de peso si la persona tiene un exceso de tejido graso, si su porcentaje de grasa no es el adecuado. Parte del equilibrio y de la forma en la que el cuerpo trabaja, que se llama homeostasis, es decir, el cuerpo en la homeostasis busca un equilibrio, busca ese balance. Entonces, si efectivamente tiene un exceso de tejido graso y no se está nutriendo de manera adecuada, va a buscar de forma natural evitar eso. Va a ir utilizando más ese tejido graso para generar energía y no va a estarlo acumulando. Pero para eso necesita un estilo de vida, ¿verdad? Una forma de alimentarse consciente y no una dieta que sea restrictiva, que nos va a generar ese concepto que escuchamos del amor y odio. ¿Ves? Entonces, la pregunta, ¿verdad? En el argot popular podría ser, es que yo necesito rezar y pecar, ¿verdad? Es decir, si yo estoy pecando, un término un poco fuerte para los alimentos, porque nadie peca por comer, por el amor de Dios, pero siente que debe entonces como rezar, es decir, hacer la contraparte. Entonces, claro, comí en una fiesta excesivo, bebí de forma excesiva, al día siguiente voy y corro más o hago mayor actividad física y entonces empato. Pero lo que no se está dando cuenta la persona es que está deteriorando su salud, ¿ves? Físicamente puede ser de forma externa, viéndome en el espejo, me veo igual y hasta me mantengo bien, pero poco a poco estoy deteriorando esa homeostasis, ese equilibrio, ¿ves? Porque estás forzando a tus órganos. Esa es la parte que realmente uno dice como profesional de la salud, Dios mío, ¿cómo no conocemos nuestro cuerpo? ¿Cómo funciona el sistema digestivo? ¿Cómo funciona el sistema cardiovascular? Todo eso puede hacer realmente gran diferencia para que la persona pueda adquirir ese estilo de vida y no caiga en la trampa de una dieta. Mario, y es que se trata de adquirir un estilo de vida saludable, o sea, más allá de que sea algo de una temporada, algo que me haga sentir mal, es asumir un estilo de vida saludable que me hace bien, que me conforta y que además, de paso, si luzco bien físicamente, pues qué bueno. Pero ¿por qué cuesta tanto? O sea, ¿por qué uno escucha personas que dicen, lo intenté y fallé, no lo logro, no puedo evitar esto, no puedo evitar comer aquello? ¿Por qué cuesta tanto? Sí, vamos a ver, la dieta es algo efímero, es algo que pasa de manera rápida y la gente quiere terminar la dieta. Eso es lo que se ha visto en diferentes estudios, en la evidencia científica que tenemos de que la persona mentalmente está esperando terminar la bendita dieta para ver los resultados. Y estos resultados tienen que ser cortoplacistas, es decir, en un tiempo rápido y funcional con el mínimo esfuerzo, si se quiere. Entonces, la gente se ve atraída por fórmulas, ¿verdad? Muchas veces píldoras mágicas, ¿verdad? Que hacen que la persona se motive hacia esa alternativa y deja de lado esa parte de salud, que es la que va a ser el cimiento y que le puede responder también en cuanto, digamos, a pérdida de peso o a poder mitigar los efectos de una enfermedad de fondo. Entonces, en vez de estar procurando ir a la raíz del problema, al origen, que no se va a resolver con una dieta, sino con una alimentación consciente, con un plan de alimentación balanceado para que pueda beneficiar todo lo que bien estamos mencionando de la homeostasis, de ese equilibrio interno, ¿verdad? Entonces, eso es, nuestro cuerpo está acondicionado para ese balance. Le llamamos homeostasis, la palabra técnica, pero en realidad es la búsqueda del equilibrio. Y en esa búsqueda del equilibrio vamos a necesitar tener una buena relación con los alimentos. A ver, Natalia, ¿cómo puedes llevarte mejor con tu hija? ¿Desconociéndola o conociéndola? Conociéndola, claro. Entre mejor la conoces, ¿qué pasa? Más fácil es cuidarla, más fácil es saber qué necesita y qué no necesita o qué no le gusta. ¿Y qué pasa si nosotros conociéramos de nuestro cuerpo? ¡Uy! Sería fabuloso. Si supiéramos cómo es el sistema digestivo, Sí, claro. ¿Qué pasa una vez que tragamos? Y toda la magia que ocurre hasta que eliminamos las sustancias tóxicas que no requerimos.
entonces tendríamos una mejor relación. Nosotros nos olvidamos de que el alimento va a formar parte de nuestro bienestar, de nuestro cuerpo, de nuestra energía, de todos esos sueños y propósitos que tenemos vienen como un medio. La alimentación no es el fin, es el medio. Nosotros no vinimos aquí a comer, vinimos realmente a tener el alimento como la forma correcta para alcanzar esa trascendencia. Y ahí es donde tenemos que focalizarnos. O sea, lo primero es ser conscientes. Sin duda. Cuando comemos, de que más allá de un plan alimenticio, estamos optando por un estilo de vida que no se va a acabar en un corto, mediano plazo. Porque si somos conscientes de ese estilo de vida, va a ser nuestro estilo de vida siempre, con algunos cambios según nuestra etapa, ¿no? Sí, con los ajustes propios de entender que cambiamos, así como igualmente lo hacemos pues con nuestra pareja, aquellos que tienen muchos años de matrimonio en buena hora, o con los hijos que van pasando sus etapas. No es la misma forma en la que yo le voy a hablar y me voy a compartir, me voy a comportar con un chico pues que tiene 5 años y cuando ya esté a los 15 o a los 25. Entonces, las cosas cambian y esa relación es algo que uno quiere invitar a las personas. Es cierto que estamos hablando de alimentación, pero es el mismo comportamiento o las mismas reglas, por así decirlo, que tienen otra serie de elementos de la vida y que podemos nosotros concientizar de nuevo para darnos cuenta que son los mismos principios, los mismos valores y que eso nos va a generar una necesidad más clara de ser una mejor versión de nosotros mismos constantemente en la alimentación. Ahora, yo tengo la información, soy consciente de que esto es bueno para mí, necesito seguirme convenciendo y necesito ponerlo en la práctica. ¿Por qué me cuesta? Porque hay personas que dicen, es que Natalia, yo no lo logro. Logro hacerlo 2 meses, 3 meses, 4 meses, un año, de pronto vuelvo a caer en mi antiguo yo que no quiero, con todo lo asociado que eso tiene. ¿Por qué nos cuesta tanto y cómo podemos romper eso para poder tener la vida que queremos? Sí, tenemos que reconocernos, Natalia, excelente la pregunta, como seres vivos. Hay una biología, hay una forma en la que fuimos creados y funcionamos. Entonces, básicamente desde el enfoque biológico, cuando hablamos de aquella persona nómada que iba por todas partes recolectando y cazando, tenían principios de sobrevivencia, de supervivencia y por lo tanto la reproducción tenía que darse, si no, nos extinguíamos. Eso le está sucediendo a muchos seres vivos, ¿verdad? Animales que han estado en peligro de extinción o se han extinguido porque no logran sobrevivir, porque dentro de la cadena alimentaria, digamos, se le está eliminando y no logra encontrar también su alimento y por lo tanto tampoco se logra reproducir. Entonces, eso mismo le está pasando al ser humano porque ancestralmente tenemos la misma mente, pero evolutivamente, sobre todo en el entorno, ha cambiado muchísimo. Ya nosotros no necesitamos recolectar y cazar. Nosotros vamos al supermercado que casi es 24/7 y podemos encontrar de todo. A través de tecnologías podemos encargar que la comida nos llegue a la casa. Entonces tenemos una sobreabundancia. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de ese comportamiento, y esto es muy importante porque es una trampa, la trampa del placer le han puesto algunos autores, donde hay una tríada motivacional. Y esa tríada motivacional, y esto es muy importante para contestar la pregunta, es que primeramente vamos a buscar el placer en la comida y en el sexo. Porque claro, con la comida sobrevivimos, pero si no comemos, evidentemente nuestra calidad de vida se deteriora a tal punto donde podemos perder la vida misma. Después necesitamos reproducirnos. Ahí va a estar el sexo. Y eso explica también por qué, lamentablemente, hay toda una serie de fenómenos alrededor de esto, donde tampoco hay una educación sexual, dicho sea de paso. No es el tema, pero importante mencionarlo. Ahora bien, como yo busco eso, me va a dar un placer. Y entonces ahí entra una hormona muy conocida por muchos, que es la dopamina, mal llamada la hormona del placer, porque es más que simplemente eso, pero activa los mecanismos a nivel de nuestro sistema nervioso que va a propiciar que nosotros estemos constantemente buscando el placer en la comida. O sea, no es casualidad que uno diga, qué rico comerme ese quequito. Hay algo más. Correcto, hay un premio y hay una historia, una evolución, donde eso no era tan fácil de alcanzar, de lograr. Y ahora tenemos preparaciones deliciosas. Nuestro tema como nutricionistas no es convencer a la gente de que eso es feo o que eso es rico. Eso es muy personal, esos son gustos y preferencias. Pero evidentemente la industria alimentaria ha sabido
desarrollar todo esto. La gente adquiere insumos y productos que realmente hacen adicción, porque producen esa sensación de quererlo buscar constantemente y es muchísimo más fuerte que el dominio propio. Por eso yo necesito ser estratega, necesito crear una planificación para poder generar ese cambio. Estratega de mi vida. Claro, y para eso tenés que conocerte. El autoconocimiento es vital, que es una tendencia que llegó realmente para quedarse, porque yo no puedo dar lo que yo no tengo. Si no me conozco, hablábamos del ejemplo de conocer a nuestros hijos, pero igual, ¿cómo puedo yo tratar bien a un hijo si ni siquiera me puedo tratar bien a mí mismo? Y en ese primer elemento de la tríada, donde tiene que ver esa parte de dopamina también y de esa mente que teníamos de nómadas y de cazar y todo esto, ante eso que para mí es muy tentador, ¿verdad? Hay personas que dicen, es que yo necesito algo dulce, es que yo no puedo dejar los helados, es que yo necesito ese quequito. Ahí el tema de la voluntad entra a jugar, pero también si yo soy consciente de que ahí está la trampa, exacto. ¿Qué pasa cuando yo digo, no, yo voy a tener control de mí mismo y no me voy a comer ese quequito? Así y es. Si lo empiezo a hacer uno y otra vez, ahí puede realmente ocurrir un cambio a nivel de mi sistema nervioso, de química. Por supuesto, porque el cuerpo y la mente particularmente va a poder comprender las prioridades y obviamente va a empezar a tener resultados, lo que podemos llamar como frutos de esa toma de decisiones. Y eso va cultivando cosas que me generan un estilo de vida, que hay un hábito que al reiterar yo encuentro los beneficios. Porque ¿qué pasa? Cuando yo tengo esa forma de alimentación y veo resultados en cuanto a mi salud, en cuanto a mi rendimiento intelectual, más atención, más enfoque, más resultados en cuanto también a la parte laboral, soy más exitoso. Entonces ese modelo empieza a ser atractivo y la mente dentro de esa evolución empieza a comprender que ese es el camino y te das cuenta que ese no trae frutos que son mucho más positivos que el placer efímero de esos momentos. Que se pasan así. Que se pasan así. Y en el sexo no es igual. Es efímero. Y después las consecuencias, enfermedad venérea, embarazo no esperado, en fin. Esos son el tipo de relaciones que la persona debe comprender para ligar. Tal vez la consecuencia no es tan grave si pensamos en un ejemplo de este tipo, pero en la alimentación el problema es que la gente no encuentra digamos, esa claridad de ver que algo repetitivo de forma equivocada me va a representar acercarme muchísimo, ganarme los numeritos de la rifa de todas esas enfermedades crónicas degenerativas que no me permiten tener calidad de vida. Entonces, cuando hablamos realmente de alimentarnos conscientemente, la idea es darle las herramientas a nuestra forma de vivir, claro, que busca tener ese propósito, esa trascendencia de no simplemente de ponernos límites muy limitados, valga la redundancia, muy, ¿qué diríamos? Improductivos para poder realmente nosotros alcanzar todo nuestro potencial. Entonces, el no es vital. Y también diría yo que ese nivel de conciencia nos va llevando a cumplir otras áreas también. Porque si nos vamos al segundo punto de esa tríada motivacional, nos dice que dentro de esa evolución, el ser humano necesita evitar el dolor. ¿Ok? Entonces, vean qué interesante. Hay personas que como no saben comer, no han aprendido a comer, se han valido de las dietas, no van a actividades sociales porque les duele. Por todo el bullying que pueden recibir, tal vez por su apariencia física, por la forma en la que se comportan con la alimentación. Van a tener un regaño tal vez de un ser cercano, una mamá, un papá, mira, te seguís comportando como lo hacías de chiquito, y evitan el dolor. O el otro extremo de tal vez una persona que no va a una fiesta o algo social porque se restringe extremadamente con la comida al punto de ni siquiera probar nada y que también son objeto de bullying porque, mira, ¿cómo no comes nada? Así es. Entonces, claro, tienen un temor terrible tal vez a engordar, a no cumplir esos estándares tan exigentes que se han puesto y equivocadamente desde un enfoque que debería de ser la salud, como hemos estado hablando, ¿cierto? Muy importante. Y a partir de ahí, poder entonces esperar los resultados, esos frutos que realmente van a maximizar mi vida. Porque al final somos seres sociales. Realmente, ¿cómo podríamos evitar la sociedad en sí?
necesitamos integrarnos y para eso hay que prepararnos, hay que saber llevar las herramientas necesarias para tener un comportamiento acorde y poder disfrutar, por supuesto, alcanzar esa felicidad, ese gozo, esa plenitud, ese sentimiento de paz, de convencimiento que yo puedo manejar esta situación con comunicación, con respeto, con asertividad. Y en este segundo elemento de la triada es también, Mario, me imagino que ir descubriendo qué es lo que a mí me provoca ese dolor que me hace relacionarme mal con la comida, porque tiene una raíz de fondo. Más allá de cómo luzco, Claro. hay algo ahí que hay que escarbar aunque duela, pero hay que llegarle a la raíz, Por ¿verdad? supuesto, y ahí hay profesionales que nos pueden ayudar al respecto. No solo, digamos, en este plano no pensaría que solo el nutricionista, ¿no? También pueden haber un psicólogo, ¿verdad? Otro tipo de experiencias en grupos que puedan desarrollar y te sientas acompañado y te des cuenta que no sos el único que está teniendo esa dificultad. Y como tercer punto en esa triada es conservación de la energía. Y eso va ligado a la actividad física, al movimiento. Porque, claro, en esa época vos tenías que caminar montones, recolectando, cazando, tenías que gastar muchísima energía, entonces después tenías que conservar la energía que te quedara. Entonces había que dormir más, había que, no ibas a salir en la noche porque te podía devorar, ¿verdad? Alguno de los animalitos que te rodeaban por ahí. Y en cambio ahora salimos en la noche y hasta altas horas de la noche, ¿me explico? Entonces no estamos conservando la energía de forma adecuada y por eso es que nos cuesta iniciar, ¿verdad? Dar ese primer paso. Hay como un elemento de pereza, que en realidad es también el cuerpo diciendo, es que no tengo la energía. ¿Cuántas personas llegan después de la carga del día laboral? Tienen la posibilidad de ir a hacer actividad física una media hora, una hora, no tiene que ser tampoco tanto, pero sienten como que lo abrazaron, ¿verdad? Como unos 6 osos, ¿verdad? Y hasta ahí llegaste. No hubo forma de ir a hacer esa actividad física porque quieres conservar la energía de ese cansancio, pero el cansancio, ojo, es más mental. Físicamente estuviste sentado en el Ese ser primitivo que dice, no, quédese ahí porque si no nos morimos, mañana tenemos que caminar muchísimo, ¿verdad? Correcto. Qué interesante, sí. Muy interesante porque eso explica, realmente los estilos de vida saludables están vinculados desde el punto de vista del cuerpo en dos componentes, que es la alimentación y la actividad física, ¿verdad? El ejercicio como tal. Meteríamos un tercero que es muy importante, que es el descanso, ¿ves? El sueño reparador, que tampoco se le da la importancia, realmente un tema para otro podcast. Sí. Pero el punto es que eso es lo que está ahí y explica. Entonces esta triada, ¿verdad? Relacionada a la trampa del placer, nos va dirigiendo a mecanismos donde todo esto va a interactuar. Y si lo llevamos a la comida, tenemos que hablar de, además de que hemos dicho la dopamina, que es esa forma de buscar ese placer, ¿verdad? Que el cuerpo produce, también produce la grelina, que es otra sustancia, otra hormona que nos va a desarrollar el hambre, el apetito. Y contraria, para buscar el equilibrio tenemos la leptina, otra hormona que lo que va a buscar es la satisfacción, la saciedad. Ya estamos llenos, diría, ¿verdad? Panza llena, corazón contento, dirían los abuelos. Pero ¿qué sucede? Imagínate que esa grelina está conectada con el estómago y la leptina está conectada con el tejido graso, con la grasa abdominal. Entonces, a mayor grasa abdominal, más resistencia hay de ese mensaje. Entonces, las personas no sienten saciedad y por eso comen más de la cuenta. Y el hambre... Un momento, eso me parece súper interesante. O sea, es decir, que esa grasa que se va acumulando a nivel abdominal también nos hace ese boicot mentalmente de pensar, es que no he quedado satisfecho, ocupo más comida, pero realmente no. Sí, y si lo metemos hacia el hambre emocional, que también son elementos de estrés que hemos acumulado en el día, ¿verdad? Una carga laboral, no salió el negocio, yo necesito un premio, necesito premiarme. Entonces la comida se vuelve ese placer, esa forma inmediata de poder sentirlo. Imagínate lo que pueden hacer las drogas también en ese sentido, donde la alimentación también puede tener algún grado de adicción, sobre todo aquellos alimentos ultraprocesados con muchísimo azúcar, con muchísima grasa, que nos van a generar esa sensación de placer y que nos van a invitar a seguir comiendo de forma excesiva, desordenada. Entonces, claro, cuando vamos a hablar de desayuno, almuerzo y cena, necesitamos entender que hay una grelina que va a despertar el hambre también viendo programas donde al ver esa imagen, esos colores, ese mensaje,
me empieza a generar esa salivación que viene de la conexión del estómago. Por eso uno siente, Apague el tele cuando come. "Uy, por favor, ¿verdad?". Y las redes sociales también Ajá. tienen sus anuncios, Sí. sus temas que son muy tentadores y que son parte de entender ese mundo y esa vida en la que estamos. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, hay que recorrer esa alimentación entendiendo eso. Entonces, en un desayuno, debemos de nutrirnos adecuadamente. El huevo es una de las mejores proteínas que podemos tener. Alimentos integrales que podamos utilizar como la avena, que pueda acompañar. El arroz y frijoles en el gallo pinto, excelente, pero en la porción correcta. ¿Y qué es lo que nos falta? De meter nutrientes como los que encontramos en los vegetales y en las frutas. Entonces, un tomate, un aguacate, pueden combinar un pico de gallo, que combinaría una fruta, obviamente también en la medida. Y ahí tenemos un buen desayuno, que rompe el ayuno que Claro. teníamos de todo el tiempo que no estuvimos alimentándonos desde la cena anterior. Y ahí hasta podríamos meternos en el mundo del ayuno intermitente. Otro tema. Pero entendamos que el desayuno debe romperse adecuadamente. O sea, debe ser esa primera comida estratégica y nutritiva que va a marcar el resto del día. El desayuno es clave. O sea, estamos hablando de hacerlo como tu programa, ¿verdad? De bienestar, que es Healthy and Easy. Fácil, saludable y fácil, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos muy sencillamente decir que este desayuno mío es saludable y simple? Sabemos que andamos a veces en el corre-corre y que a veces el desayuno es algo atropellado, pero bueno, entonces los huevos siempre son una buena opción. Así es. En Costa Rica decimos gallo pinto, que es arroz con frijoles, que también es una buena opción, y algún vegetal o alguna fruta, como usted decía, en el caso de arroz y frijoles o el pan en porciones adecuadas. Así es. Yo puedo estar variando eso, pero el problema es si yo excedo esa cantidad, porque entonces estoy desde el primer momento dificultando una digestión en un trabajo excesivo. Imagínense el famoso concepto, ¿verdad?, de desayuno de camionero, que es esos volúmenes de grupos de alimentos con muchas grasas, con mucho carbohidrato, o sea, con mucha energía y con mucha dificultad de digerir. Ya empezamos con el pie equivocado. En cambio, si nosotros podemos manejar una forma de alimentarse mucho más nutritiva, con mucho más calidad de los alimentos, pues vamos a ir mejor hacia el almuerzo. Y en el almuerzo sí, podemos trabajar el concepto casado, pero balanceado nuevamente. Un grupo de proteína de carne en una cantidad adecuada a mi persona, 100, 120 gramos en promedio. Ahí puede ser menos o más dependiendo de la persona. Y también volvemos a meter el arroz y los frijoles si fuera el caso. Otro grupo, unas papas asadas, pues meter la pasta, pero en cantidad adecuada. Que haya verde. Y colores, que ojalá sea el 50% de esos vegetales y esa ensalada que está. O sea, es ahí donde nos estamos balanceando. Mi plato del almuerzo, el 50% de ese plato tienen que ser vegetales, legumbres, verduras. Verduras, vegetales y eventualmente frutas. Podemos mezclar ahí un poquito también para dar sabor y texturas diferentes, pero no podemos excedernos de los otros grupos, que es lo que normalmente nos está pasando. Ajá. Entonces es un desbalance. No es castigar a la gente de que no vas a volver a comer arroz, no vas a volver a comer pan, no vas a volver a comer pasta. No, es aprender a balancear y darnos cuenta que el problema está en esos vegetales. Ahora, conectemos con lo que hemos dicho antes. ¿Por qué, Natalia, no comemos suficientes vegetales y ensaladas? Porque el sabor es muy leve, muy, digamos, limitado en cuanto a la textura y a las características que tienen otros grupos de alimento. Entonces la gente no siente que le sabe. La gente necesita ponerle gran cantidad de aderezos, por ejemplo, gran cantidad, digamos, una fritura para poder exaltar el sabor. Ahí es donde nosotros tenemos que también ser conscientes de que nuestras papilas gustativas necesitan ese trabajo para sentir esos sabores y poder masticar bien y poder beneficiarnos en todo eso. Y tal vez hemos malogrado un poco esas papilas gustativas porque sabemos que el azúcar, por ejemplo, si pasamos un periodo muy grande de no consumo de azúcar, cuando ya vamos a probar algo con azúcar nos sabe demasiado dulce de pronto. Así es. Entonces tenemos esa capacidad de revertir algunas cosas. Esa es la buena noticia. Para que ahí esas cosas ya sí no sepan rico, Así ¿verdad? Es. Y con los resultados, esos frutos que hemos venido también hablando de ese estilo de vida saludable. Entonces en la noche, claro, hay que hacer como el bendigo, es decir, poquito. Mario, y nada más para regresar al plato del almuerzo. Sí. Ese 50% verde, vegetales, verduras,
tal vez no muy harinosas, ¿verdad? No papas, no, No, ese es plátano, el otro. no yuca, ¿verdad? Pero digamos que sí todo lo verdecito y de colores, ¿verdad? Para ponerlo de una manera fácil. Un arco iris. Ajá. Y el otro 50%, ¿cómo lo dividimos? Bueno, una cuarta parte sería ese grupo de los tubérculos, como la Ujú. papa, el camote, la yuca, etcétera. O el El arroz de arroz, pronto. por Ujú. supuesto, la pasta, el pan. ¿Verdad? En un sándwich yo puedo también balancear esto, Ujú. pero vea que el sándwich normalmente es de jamón y queso, por Ajá. decir algo, y no le estamos dando el balance con lechuga, tomate, cebolla, pepinos, Ajá. para que haya mayor equilibrio dentro de este modelo, ¿ves? Y Ujú. después la proteína, que sería, digamos, la torta en el ejemplo este que estoy dando del sándwich o de la misma hamburguesa. Yo podría hasta generar algo mucho más saludable en ese sentido. Ujú. O sea, es ir jugando con los elementos, ¿verdad? O sea, sí, verlo en un plato o verlo en un sándwich, yo voy jugando. Puedo ser lo creativo que sea, siempre y cuando obedezca un poco a esos porcentajes, ¿verdad? Totalmente. Y en la noche, como decíamos, es comer como el mendigo, ¿verdad? Es decir, poco pero bien balanceado, porque el cuerpo está buscando el descanso, Natalia. Entonces, Ujú. claro, cuando comemos esa gran cantidad de volumen, porque nos premiamos, porque no tuvimos un Ujú. almuerzo adecuado, porque nos lo brincamos, porque tuvimos un desayuno que no existió tan bien o Mm. deficiente, llegamos donde tenemos tiempo en la noche con la familia, ojalá viendo un programa de televisión o viendo ahí las redes sociales Donde nos estimulan un montón de otros donde se sabores. estimula la dopamina también porque Sí. compite y entonces, claro, caemos víctimas de ese exceso y de un mal equilibrio del alimento. Tenemos que volver a nuestros abuelos que comían una sopa, una crema en la Ujú. noche, liviano, ¿verdad? Buscar alternativas que no sean ese volumen enorme y, por supuesto, evitar hacerlo inmediatamente antes de acostarse. ¿Cuántas horas más o 2 a 3 menos horas debería de hacerlo antes de acostarnos? antes de acostar. Nos vamos a acostar a las 10, debemos de estar cenando entre 7 y 8 por tarde. Nos vamos a acostar a las 9, entre 6 y 7. ¿Qué es lo que hacían? Porque aquí también podríamos conectar con el famoso ritmo circadiano, que es como Ujú. mi cuerpo, mi metabolismo, mi alimentación funciona en las 12 horas del día y las 12 horas de la noche. Y las 12 horas de la noche, Natalia, están diseñadas para que el cuerpo se restituya, donde pueda renovar toda la parte celular, donde haga toda una serie de procesos eliminatorios para que el día siguiente empiece adecuadamente. Es todo un círculo que necesitamos comprender para marcar esa diferencia. Ahora, hay gente que dice, no, yo no ceno. Entonces pasan desde el almuerzo hasta el desayuno al día siguiente. ¿Qué tan conveniente es esto? Va a depender de cómo comimos los tiempos en los cuales sí nos alimentamos. A ver, nada pasa si un día yo no comí. Perfectamente podríamos hacer un ayuno, pero eso por supuesto necesita tener un control de un profesional de salud. No es Claro. que se me ocurrió o lo vi por influencers y está de Ujú. moda. No, necesitamos estructurarlo, ordenarlo. Pero nada pasa si yo no cené. El problema es que esa hambre desmedida que yo incluso mentalmente me exijo haga que me dé el permiso al día siguiente de comer cualquier cosa. Y entonces yo diga, ah, mira, ayer no comí nada. Entonces hoy tengo permiso de comer lo que sea. Ujú. Ahí es donde hay descontrol. Ninguna sustituye a ninguna. O sea, es decir, el ejemplo que ponías ahora de que de pronto la persona dice, bueno, yo no desayuné bien, no almorcé bien, en la noche me desquito, me voy a comer Así todas las es. calorías ricamente que me puedo Me da placer. comer viendo un buen programa de televisión porque me lo Es merezco, porque es placer. que yo no comí nada durante el día. Me lo merezco. No se vale. O sea, eso no funciona así. No, es el que reza y peca empata, ¿ves? Pero va deteriorando porque es un estilo de vida. Digamos, si esto es una excepción, nada pasa. Ajá. Pero el problema es, y obviamente dentro de un estilo de vida acorde, positivo, con frutos, Ujú. donde yo me veo bien, me siento bien, pero si yo no me Sí. estoy sintiendo bien, no tengo energía, tengo problemas, tengo diagnósticos con médicos que me dicen que estoy enfermo, que tengo esto, tengo que tomar medicamentos aquí y allá, entonces por ahí no es. El Ujú. cuerpo está dejándote saber y la evidencia es clarísima de que por ahí no vas a encontrar beneficios. El cuerpo siempre habla, Mario. Es Siempre decir, habla, pero no escuchamos. sí, uno escucha amistades que dicen, ay, es que me siento muy baja de energía, me siento con mucho sueño, e inclusive emocionalmente me siento triste y no tengo problemas, ¿verdad? Entonces, de pronto van y se hacen un chequeo y hay un montón de parámetros y uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver los triglicéridos, el colesterol, eh, la grasa abdominal con que yo me sienta decaída, con que yo me sienta triste, ¿verdad? Pero realmente todo está conectado. Todo está conectado, por eso es lindísimo el concepto de salud integral que integra el cuerpo, la mente e incluso el espíritu para poder lograr esa trascendencia, esa relación correcta con nuestro ser.
Y todas estas cosas implican lo que hemos venido diciendo, de conocer nuestro cuerpo y buscar esa salud. La salud va a darte el resultado físico también, pero buscar el resultado físico no necesariamente te va a dar salud. Y ese es el problema. Si yo quiero correr una maratón, necesito una estrategia. Yo no puedo empezar dando toda mi energía al principio porque después no voy a llegar ni a la mitad de la maratón. Necesito ser estratégico, guardar la energía, saber cuándo voy a ser más rápido, cuándo voy a ser más lento, marcar el ritmo, dejar que otros vayan adelante, cortar el viento, en fin, todo lo que un experto puede saber de una maratón. La vida tiene mucha claridad, es un símil muy adecuado para poder hacer esa comparación y poder encontrar al final los resultados que todos andamos buscando, que es esa plenitud, esa vivencia donde yo siento esa paz por tanta gratitud que la vida me ha dado de las experiencias correctas. Pero por otro lado, el dolor de tener un ser querido enfermo o nosotros mismos limitados nos va deteriorando todo ese espacio saludable, potencial de calidad de vida. Eso es longevidad con vitalidad. Y podemos hablar, Mario, para ir cerrando, que podemos disfrutar el proceso. O sea, es posible que nos incomode, es posible que sea retador en ciertos momentos porque es dar ese giro a una forma de vida, pero poniendo nuestra mente en lo que vamos a ganar con esta decisión consciente. Va a doler un poquito, pero no tiene que ser terrible, ¿verdad? O sea, podemos disfrutar el proceso. Sí, a mí me gusta el refrán que dice Natalia, fácil viene, fácil se va. Es decir, las cosas que son muy fáciles no se sostienen en el tiempo. Las cosas que nos cuestan y que son difíciles, que las sufrimos un poquito sin quedarnos en el sufrimiento. No hay que ser víctima ni masoquista. Eso. Pero podemos trascender. Es decir, ver realmente el final del túnel. Ver esa luz, ser luz. Y qué mejor manera que empezar por nosotros. Hay mucha motivación externa para nosotros mismos de esas personas que nos están viendo, como son nuestros hijos, como son esas personas que nos acompañan y van a ver el ejemplo. Las personas no aprenden porque se los digamos. Posiblemente las personas no necesariamente que nos están viendo y escuchando van a generar un cambio porque nosotros se los decimos. Ellos van a generar el cambio porque están convencidos por sus experiencias. Entonces no nos crean nada. Crean en sus propias experiencias. Y si lo que estamos diciendo les hace clic y los motiva, yo creo que es la mejor manera de ir creando esa alimentación consciente, esa forma única y personalizada para adquirir calidad de vida. Bueno, y es que justamente ese es el propósito del proyecto de Mario, tan lindo que se llama Healthy and Easy. Para cerrar este episodio desde Casa Viva Centro de Negocios en Escazú, en Giro en U, finalizamos con 3 cosas que los expertos no harían. Como nutricionista, Mario, ¿cuáles 3 cosas no comerías? ¿Solo 3? Sí, vamos a dejarlo en 3. Bueno, definitivamente no basaría mi alimentación en productos ultraprocesados, que son gran cantidad de azúcar, de grasas inflamatorias artificiales, de aditivos químicos. En el momento en que yo leo una etiqueta y ni siquiera sé lo que está como ingrediente de ese producto, ese es un producto ultraprocesado. Bye bye. Un ejemplo puntual incluso pueden ser las donas, las frituras. Lo fácil, tal vez lo que abrimos el paquete y lo tiramos a un sartén. No existen árboles de bolsitas de conveniencia. Ok. La naturaleza no da eso. Entonces es un poco escuchar esa naturaleza que la hemos mencionado y por ahí tenemos la respuesta. Después, las bebidas endulzadas y muy calóricas o energéticas. Mucho azúcar, ¿verdad? Y energéticas. Porque eso me genera adicción. Hay una tendencia a buscar estas bebidas energéticas que te dan pues cafeína, te dan azúcares, etc. Entonces yo me siento muy bien, pero ¿verdad? Es como un pico y después caigo. Entonces genera una adicción, una dependencia de ir buscando a otros, y buscar otras bebidas más y generar eso por una conveniencia. Definitivamente no conviene, no solo porque son calorías rápidas, energía rápida que no tiene ningún tipo de nutriente realmente, y después porque me genera esa dependencia. Y lo otro que definitivamente no haría es tener una comida muy importante, excesiva, un atracón si se quiere, ¿verdad? Eso que comemos por gula en la noche. Es una de las cosas más dañinas, normalmente relacionada a todo lo que es en el sueño pesadillas.
disconfort, la gente se despierta en la madrugada y es porque efectivamente el cortisol, que es el relacionado al estrés, nos hace despertarnos a las 3 de la mañana y ya después nos desvelamos y no podemos dormir. Si le ha pasado es porque también ha tenido un exceso en esa última comida. Definitivamente, por favor, no lo hagan. Mario, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros este conocimiento, este cambio consciente que al final lo que queremos con estos episodios es darle a las personas una información científica, porque sabemos que ahora hay muchísima información en redes sociales. Estamos con expertos que de verdad son profesionales y que nos dan esa luz para tomar decisiones conscientes. Gracias. Natalia, yo creo que todos los invitados que vos vas a tener nos dedicamos a esto. Tenemos proyectos como el que tengo de Healthy and Easy, de hacer fácil esa alimentación consciente, y así van a ser tus invitados, que nos conozcan también, ¿verdad? Que conozcan estos programas, este lugar que está fomentado para desarrollar ese nivel de conciencia. Gracias, Natalia. Muchas gracias. Nos vemos. Giro en U, una producción de LEC Visual.